como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descansase tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día del reposo o el día del sábado. Según Deuteronomio 5, ¿por qué hay que guardar el día del sábado? ¿En acordarte de qué? ¿De la creación? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de esclavitud, y Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por la cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. ¿Por qué hay que guardar el día sábado según Deuteronomio? Porque Él nos ha sacado de la oscuridad a la luz. Entonces, en Éxodo, recordamos el día del sábado porque Él creó en 6 días. En Deuteronomio, cuando lo vuelve a decir, nos dice que guardamos el sábado porque Él nos ha redimido. Entonces, cuando alguien me pregunta, no, pero lo del sábado ha sido cambiado, yo digo, sí, tiene razón. Es el mandamiento que ha sido cambiado, porque en Éxodo 20 me dice que lo recuerde por la creación, y en Deuteronomio 5 me dice que lo recuerde por la redención. ¿Usted ha sido redimido por Cristo? Y dice, con brazo fuerte y extendido. ¿Estos son brazo fuerte y extendido? ¿Cómo ha sido usted redimido? En la cruz. Si usted se ha sido redimido en la cruz, usted guarda el sábado, ya no solo porque es creación de Dios, sino porque es redención de Dios. ¿Se da cuenta? Son las dos cosas, no solo por la creación de Dios, sino por la redención de Dios. Dice incluso hasta el extranjero. Vengan conmigo, bueno, yo les voy a leer si no lo tienen, pero es en Hechos, en el libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, tenemos el bautismo del eunuco. Felipe va a encontrar al etíope. Dice que el ángel del Señor lleva a Felipe a donde hay un etíope. ¿Y quién le tiene que testificar al etíope? El Felipe. Curioso, ¿no? Porque el ángel ha ido hasta allá, y una vez que ir hasta allá, el Felipe que le tiene que hablar. Porque los ángeles tienen su trabajo y nosotros tenemos nuestro trabajo. ¿Entienden? Los ángeles no han sido llamados a proclamar el Evangelio. ¿Por qué no? ¿Por qué los ángeles de Jehová no han sido llamados a proclamar el Evangelio? ¿Por qué no? Porque los ángeles de Jehová han sido siempre fieles y no han sido nunca redimidos. Y el Evangelio es la redención de Cristo Jesús. El ángel de Jehová solo puede enviar aquí y allá, pero no tienen a la autoridad moral de proclamar el Evangelio. Por eso el ángel puede llevar a Felipe, pero no le puede predicar al etíope, porque el ángel no ha sido redimido, y el Evangelio es la redención de la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Es claro que sí. Cuando uno lo ve, dice, pues tiene sentido. ¿Ok? Entonces Felipe le dice en el versículo aquí, en el versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu, o sea, ¿qué estaba leyendo? Isaías. ¿Saben que hasta que hubo evangelio, los 4 evangelios, el libro de Isaías era el considerado evangelio? Sobre todo el capítulo 53, que es justamente donde este hombre estaba leyendo, en el capítulo 53. Y dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? El etíope le dice,
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es en Isaías 53, del 7 al 8. ¿Ok? Entonces, el etíope está leyendo Isaías 53, del 7 al 8. Felipe le habla del cordero que a través de su sacrificio sus pecados han sido quitados, que también es el mismo capítulo, el versículo 4 y 5. Y el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Entonces, Felipe le bautiza. Y después de que lo ha bautizado, Felipe va a otro lugar, a Samaria, y el etíope sigue su viaje. Sabemos algo que ese hombre tiene en el carro. ¿Qué tiene en el carro? El libro de Isaías. Estaba leyendo del libro de Isaías, entonces por lo menos sabemos que tenía el libro de Isaías. Y sabemos que estaba leyendo el capítulo 53, donde habla de que por sus heridas hemos sido sanados. La palabra sanación y salvación es la misma, ¿entienden eso? La palabra sanación y sanación es la misma. En inglés, en griego es sozo. Entonces cuando dice que si tú te das cuenta, cuando Jesús perdona los pecados, sana. Y cuando sana, luego le dice: ve y no peques. Está unido la sanación física con la santidad de los pecados. Por eso es importante que si una persona quiere sanación, mire también cómo está su relación con Cristo. Porque es la misma palabra. Por eso en Santiago nos dice: y la oración del justo salvará al enfermo. ¿Cómo que salvará? Si queremos que lo sane. Porque es la misma palabra: salvará al enfermo o sanará al enfermo. Y dice: y si ha cometido algún pecado, será perdonado. Porque el salvar y el sanar es lo mismo. Por eso nos dice en el Salmo 103 que tú me has perdonado todas mis iniquidades y me has curado de todas mis enfermedades. ¿Te das cuenta? Siempre vienen en pareja. Ok. Entonces, está en el 53. ¿Qué viene después del 53 de Isaías? El 54. ¿Y después del 54? Tiene el libro de Isaías. Está pasando todavía. Tiene que ir. ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta Etiopía. Este hombre está regocijado. Está alegre, contento. Ha sido salvado. ¿Ok? Es un etíope. Es el eunuco etíope. Tenemos detalles, sabemos que tiene el libro de Isaías, sabemos que ha sido bautizado, que era extraño a Israel y ha sido aceptado en el Israel celestial, que es eunuco y que tiene un viaje todavía por delante muy largo. Y él no tiene ningún iPad, no tiene ningún ordenador. ¿Qué va a hacer? Pues seguir leyendo, ¿no cree? Seguir leyendo. Si ese es el mismo libro que le ha llevado a la salvación, va a seguir leyendo. El libro no ha acabado, ¿correcto? Entonces, en el capítulo 26, el 56, él llega un momento que llega al capítulo 56. Y aquí van a ver cómo Dios habla a un siervo directamente con su palabra. En el capítulo 56 dice lo siguiente: así dijo Jehová, y él está leyendo. Imagínense el eunuco, ya ha sido bautizado, y está leyendo. Así dice Jehová. Estoy interesado. Guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y él dice: si la salvación ya llegó, ya estoy salvo, la justicia ya se manifestó, y está súper contento. Y luego dice: bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarde el día sábado para no profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Entonces él se para un poquito y dice: un momentito, yo me he bautizado en Cristo. Yo estoy bautizado en Cristo. Esto tiene que ser de los judíos. Yo me he bautizado. Señor, esto es de los judíos. No me estás hablando a mí. Esto es de los judíos. Entonces sigue leyendo y dice, el versículo 3: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: espera, yo soy extranjero y quiero seguir a Jehová.
igual me está hablando a mí, dice, me apartará totalmente Jehová, no me apartará Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque sí dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. A mí me hubiese gustado ser una mosca en el carruaje cuando este hombre está leyendo y Jehová dice al eunuco, guarda mi sábado. ¿Se dan cuenta? Este hombre está tremendamente... Lo único que sabe que tenía el libro de Isaías. ¿Le habló Dios directamente a través de su palabra? ¿Sí o no? Absolutamente. Así que decide guardar el sábado. Y se pregunta, Señor, yo voy a Jerusalén, veo a estos fariseos de la manera que guardan el sábado. ¿Así quieres que guarde yo el sábado? Que viene después del capítulo 56. 57. Y después del 57 viene el 58. Entonces él está, ok Señor, voy a guardar el sábado, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo guardo el sábado? El mismo libro se lo dice. Llega al 58 y en el versículo 13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. Claro, él veía a los judíos, que no lo llamaban delicia. Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir a las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Señor le estaba diciendo, ese es un día de delicia, un día de... Él ya está regocijándose, está entrando en las fronteras de Etiopía. Y está, como dicen en inglés, on fire. Está wow. Está excited. Y el libro no ha acabado. Y el libro no ha acabado porque en el último capítulo del libro, déjenme ver esta Biblia a ver si lo encuentro. Acá, en el 66. Cuando él llega al libro 66, está viendo el palacio de la reina Candice. Y le dice al tipo que está llevando el carruaje, vete un poquito más lento que me queda nada. Es como mi hija cuando, papá, me quedan dos, ella pasa y pega los libros. Papá, me quedan dos líneas. Bueno, pues 2 líneas le quedaban. Porque en el versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Lo dijo directamente a través de su palabra. Su palabra habla. ¿A qué me refiero con que su palabra habla? La gente me dice, Oscar, si estamos orando, ¿cuándo estudiamos la palabra? ¿Usted puede comer y tener una conversación al mismo tiempo? ¿Sí o no? Claro, usted puede, recién hemos venido de comer. ¿Hablar con gente mientras hemos estado en el lunch? Hablar con gente, ¿no? Bueno, ¿usted puede hablar con Dios mientras está comiendo? Claro. Y hablo con el Señor. ¿A qué se refiere? A día de hoy, el estudio de la palabra es mientras oro. ¿A qué me refiero mientras oro? Yo leo y digo, ¿de qué manera estás hablando, Señor? O el Señor me trae escrituras y voy y lo miro. Y dice, gracias, Señor. El Señor no me habla. ¿Cómo que no le habla? ¿Cómo que no me habla? Señor, estoy débil. No tengo fuerza. Joel 3:10. Que el débil diga, fuerte soy. ¿Me acaba de hablar Dios o no? Claro, a través de su palabra.
Porque para hablar necesitamos palabra. Esta es la palabra. Señor, tengo tantas necesidades. Filipenses 4:19. El Señor suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. ¿Me acaba de hablar Dios? Claro. Entonces, de repente, esto se convierte en lo que dice en inglés a two-way conversation. Por eso no quito yo esto de la oración. Porque si quito esto de la oración, soy yo hablando y Dios, bueno, ya callará este. Lleva 2 horas hablando. Una conversación es de 2. Entonces, Dios nos habla a través de su Espíritu, nos pone pensamientos en el Espíritu, nos trae nombres, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo también nos dirige con su Espíritu a su palabra y vamos dándonos cuenta de cositas que están en su palabra. ¿Me entienden? ¿Ok? De esa manera, ¿quién inspiró esta palabra? El Espíritu Santo. ¿A quién ha pedido usted que le enseñe a orar? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí y está saliendo, emanando de aquí. Están en conexión. El Señor no le va a decir algo acá que ya lo tiene escrito acá. ¿Entienden? ¿Me siguen? Ok, les pongo un ejemplo. ¿Cuántos animales había que sacrificar en el templo? Había que sacrificar corderos. ¿Sí? Ok. ¿Solo corderos? Ok. Habría que sacrificar macho de oveja, ¿no? ¿Cómo se llama? El carnero. No, el cabrito es de la cabra. Entonces el macho cabrío. No, el macho cabrío es de la cabra, el otro es el carnero. ¿Había que también sacrificar carneros? Sí. Ok. ¿Y bueyes? ¿Y toros? ¿Y vaca? ¿Qué más? Aves. ¿Y tenían que ser todos machos? ¿Tenían que ser todos machos? No. Había también que había que sacrificar hembras. Corderos machos con corderos hembras. Adultos y ovejas. Ovejas vírgenes y ovejas que ya habían tenido niño. O que ya habían tenido bebé. Que habían tenido un cordero. Un bebé. Un cordero. Bueyes. Toros. Pájaros. Vacas. Había un número de animales de todos los lados. ¿Se dan cuenta? Cabras, cabritos. Ok. ¿Quién representa el cordero? Cristo. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿A quién representa el cordero? El cordero le representa a usted. ¿Entiende? O sea, Cristo es el cordero, pero le representa a usted. Ok. Entonces, ¿a quién representará el macho cabrío? ¿A quién? Ok, si un cordero es un animal pequeñito, un macho cabrío ya es un animal maduro, ¿a quién representará ese cordero? Al pecado, ok. Ok, vamos a ver, lo voy a explicar, vamos a dar 2 pasos para atrás. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían que matar a un animal para poder entrar en el templo. ¿Qué animal tenían que matar ellos? No, ellos no mataban cordero. Ellos mataban un animal como un buey o un toro. Porque ellos llevaban la carga del pueblo. Entonces la carga del pueblo era representada por el buey o el toro. Entonces, el buey y el toro representa a Cristo y al mismo tiempo ¿a quién? No, a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Cuando Cristo murió por aquellos que eran representados en el toro y el buey, que eran los sacerdotes. Ok, si usted era pobre, ¿qué tenía que matar? Un ave. ¿Le valía eso para aclamar el sacrificio de Cristo, sí o no? Ok, significa que
El ave representa a Cristo justificando al pobre. ¿Me siguen? El ave representa a Cristo justificando al pobre. El toro o el buey representa a Cristo justificando al sacerdocio. Un corderito hembra representa a Cristo justificando ¿a qué? A las niñas. Un corderito macho es Cristo representado en el cordero macho, justificando ¿a quién? A los niños. Una oveja representa a Cristo, justificando ¿a quién? A las mujeres. Y un macho es un macho cabrío, o un macho de las ovejas, es Cristo representando ¿a quién? A los hombres. Y las cabras es Cristo representando a aquellos que van a ser perdidos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan en el final? En Mateo 25 dice que las cabras están en un lado y las ovejas están en el otro, y las cabras no se salvan, pero murió Dios por las cabras. Sí. ¿Cómo sabemos que Dios murió por aquellos que se van a perder? Porque en el sacrificio había también una cabra. Cristo estaba en la cabra representando ese sacrificio, para que ese sacrificio fuera puesto para aquellos que nunca le van a aceptar. Porque Dios dio a su Hijo por todo el mundo. Por eso vemos una serie de animales que cubre toda la genealogía humana. Al rico, al pobre, al hombre, a la mujer, al rebelde, al fiel, a todos. Le da a todos un animal. Todos los animales representan a Cristo, pero en cada uno de esos animales Cristo está justificando a diferentes personas. Los niños, los grandes, el sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Los ricos tenían un toro que matar, los ricos. También había toro. ¿Por qué? Porque Dios murió por los ricos, murió por los pobres. ¿Tiene sentido lo que he dicho? Amén. ¿Ok? Por eso no solo se sacrificaba un cordero, sino toda esa clase de animales. ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿Cómo se saca eso de las Escrituras? Porque cuando estamos hablando a través del Espíritu Santo que nos está guiando en la oración y Él nos está mostrando palabras acá, digo, Señor, esto no entiendo. Explícame. Y lo explica a veces, simplemente uno lo lee y salta para arriba, y otras veces salta para arriba y el Señor desde dentro con su Espíritu le va explicando a uno. ¿Ok? La palabra de Dios tiene que ser escuchada, ¿sí o no? Por eso se llama palabra. Les voy a hablar. En los siguientes 3 segundos les voy a hablar. ¿He hablado palabras, sí o no? No. Yo la palabra de Dios, siempre que tengo la oportunidad, no voy a ir a dar la nota en el tren, pero siempre que tengo la oportunidad, cuando la leo en privado, la leo en alto. Bienaventurado aquel que lee y aquellos que escuchan. Bueno, pues yo voy a leer y escucharlo al mismo tiempo. Hay que acostumbrarse a leer la palabra en alto. No en alto gritando que el vecino te escuche. No hace falta. Pero leer la palabra. ¿Ok? Recitar las promesas y leer la palabra en alto. ¿Ok? Usted va enfrente del enemigo y usted le mira así serio al enemigo, así. Y luego se pregunta, ¿por qué no funciona? Le estoy diciendo todas las palabras de la Biblia y no funciona, ni se inmuta. ¿Por qué no se inmuta? Porque no te está escuchando. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo de cómo usar la palabra. Antiguamente yo aprendía los versículos de la Biblia porque hay que memorizar la palabra. Ahora es como, wow, vamos a comerlos, vamos a almacenarlos, me va a dar nutrientes y los voy a hablar continuamente. ¿Ok? Estaba teniendo problemas de espalda y llevaba en el auto una pelota así dura y me la iba poniendo en la silla, en el asiento del auto y me iba dando así medio masajes. Y en una de estas, el dolor venía y se iba. Me fui al masajista, etc., no sabía lo que era.
Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo estos dolores? Así que me vienen y me van, me vienen y me van. Se me aliviaba un poquitito con la pelota, pero a veces me dolía aquí, a veces me dolía allá. Digo, ¿pero qué está pasando? Fue en el momento en el cual el Señor también me estaba mostrando más y más acerca de cómo guerrear. Y lo que les voy a explicar ahora no es para que ustedes piensen que, bueno, cualquier dolor que tenga, me lo voy a solucionar de esta manera. Pero en mi caso, fue increíble lo que ocurrió. Estaba conduciendo y otra vez me estaba doliendo la espalda. Fui a coger la pelota para ponerla detrás y dije, no, voy a empezar a citar las Escrituras. Y empecé a citar las Escrituras en promesas, todas las promesas. Y en aproximadamente 2-3 minutos, más rápido que una aspirina, el dolor se me fue. Y digo, uy, ok. No le hice caso. A la media hora el dolor volvió. El dolor volvió con más fuerza. Así que empecé nuevamente diferentes escrituras. Señor, gracias porque has perdonado mis iniquidades y has sanado todas mis enfermedades, etcétera, etcétera. El dolor se fue a los 2-3 minutos. Y digo, wow. Ok, ¿qué pasa aquí? Recuerden que yo no sabía dónde estaba viniendo ese dolor y por qué me estaba viniendo ese dolor. Todavía de camino a casa me llegó un dolor tan fuerte en la espalda que entré por la puerta, agarré la Biblia, me puse de rodillas y empecé solo a buscar promesas y a leer promesas. En alto, no había nadie en la casa, en alto, a leer promesas. Esta promesa y esta promesa, más grande eres tú, el que está en mí, que aquel que está en el mundo, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, habita en mí, imparte vida a mi cuerpo mortal, etcétera, 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 etcétera. Y a los 5 minutos el dolor se fue. Usted dígame qué tiene que ver que yo hable para que el dolor se vaya si no he tomado ningún Panadol, no he tomado ninguna aspirina. ¿Por qué se me estaba yendo el dolor? No lo entendía. Y yo lo único que puedo escuchar es lo siguiente. La Biblia nos dice que el enemigo tiene dardos, que envía dardos. Entonces yo me imaginaba lo siguiente. Yo me imaginaba al enemigo ahí con una lancita apuntándome aquí, ¿no? Ven, Danilo. Imaginémonos que Danilo era yo y yo soy el enemigo. Entonces, yo estaba así con su dardo acá. Entonces, yo empiezo a citar escrituras y a leer escrituras y la palabra de Dios es poder porque procede de su boca. No son mis palabras. Él nos da el privilegio de usar su poder en nuestra boca. Al fin y al cabo, Cristo se le llama el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y si el Verbo no dice hágase la luz, no hay luz que valga. Fíjense si tiene poder su palabra. Entonces yo me imaginaba, el enemigo está ahí, está apuntando, está con las dos manos apretando. Entonces yo empiezo a citar escrituras en fe, porque tiene que ser en fe, no solo en la boca, sino en el corazón, en fe. Entonces yo digo, ¿cómo es que el dolor se me va? Y lo único que yo puedo pensar es lo siguiente: cuando yo empiezo a hablar escrituras, en ese momento, él no puede apretar la lanza y taparse los oídos al mismo tiempo. No puede hacer esto y apretar, no sé, que le ponga la lanza aquí en la cadera y haga menos maniobras, ¿entiendes? Entonces esto es lo que yo me imagino, porque daba la casualidad que él seguía. Cuanto yo más seguía, más rápido más rápido se iba el dolor. ¿Ok? Es lo único que yo me puedo imaginar, que no puede taparse los oídos y afligirnos al mismo tiempo. Entonces, si su palabra es poder, usemos la palabra y memorizamos la palabra, porque son armamentos para nosotros. ¿Cuál es la espada de la armadura? La palabra de Dios, es la palabra del Espíritu. ¿Ok? La tenemos que usar, tenemos que desenvainar la espada. Cuando estamos así, la espada no está desenvainada. Cuando hablamos la palabra, la espada está desenvainada para la batalla. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Ok. Les voy a dar ahora la oportunidad de hacer preguntas que hayan podido venir a su mente a lo largo de los seminarios. Hay cositas que igual les ha venido, aunque sean de salud, también las vamos a contestar. Vamos a dedicar unos minutos. Les pongo un ejemplo para empezar. Una señora me dijo: yo he pedido al Señor, clamando sus promesas, que mi hija regrese tanto a mi casa como al Señor antes de fin de año. Ok, les tengo que decir algo.
Las promesas del Señor son verdaderas, pero la única promesa de tiempo que el Señor nos da es la siguiente. Nos dice que aunque tarde, esperar y vendrá. No nos dice que le digamos, vale, para el 25 de diciembre quiero que venga. Entonces, fijar un tiempo para la respuesta de la promesa, fijar un tiempo, el enemigo luego lo va a utilizar porque va a hacer todo lo posible para que no salga el 25, se lo aseguro, para que usted pierda la fe. ¿Ok? Dos cositas antes de las preguntas, dos cositas que me han venido a la cabeza. ¿El Señor sabe que necesitamos trabajadores, sí o no? ¿Por qué entonces nos dice pedir al Dios de la cosecha que envíe trabajadores? Si ya sabe. ¿Por qué? ¿Alguna vez ha preguntado eso? O sea, ella sabe que necesitamos trabajadores, ¿sí? Pero nos dice pedir. ¿Por qué? Porque Dios está limitado a que nosotros le pidamos. Porque ni en sábado. Oye, pero señor, si usted ya sabe que va a ser magnífico en invierno, haz que caiga en primavera la persecución, ¿no? ¿No cree? ¿Por qué nos pide que oremos para que no caiga en invierno? Porque por oración le damos permiso a él intervenir. Le estamos dando a él permiso para intervenir. Si nosotros nos quedemos callados, no recibís porque no pedisteis. ¿Y el enemigo cree que te va a hacer caminar en primavera? No, te va a expulsar en invierno. Él está trabajando para que sea en invierno y para que el pueblo de Dios tenga que salir rápido encima de un sábado. No se entendieron la pregunta. Orar en calladito porque cuando la respuesta venga sabremos que viene de Dios y no del enemigo. ¿Ok? Estamos hablando de otra cosita. Eso es un pacto. Cuando hacemos un pacto con el Señor por algo. Cuando hacemos un pacto con el Señor, entre tú y el Señor, y es algo personal entre tú y el Señor, eso sí. Eso, mándalo calladito, entre tú y el Señor lo sabe. Pero ya vimos ayer que cuando el enemigo escucha las oraciones tiembla. Cuando él escucha las oraciones tiembla. En Lucas 11, cuando le piden a Jesús, enséñanos a orar, es porque escuchan a Jesús orar de una manera que ellos nunca habían escuchado. Ellos escucharon a Jesús. Daniel fue escuchado, por eso fue encarcelado en el tiempo de Darío, porque sus oraciones fueron escuchadas. El libro de Salmos habla de cómo se levanta la voz en oración al Señor a la mañana. ¿Ok? Cristo dice, en tu cuarto, para que solo Dios te escuche, pero eso no significa en calladito. Cuando estamos haciendo un pacto, que es algo particular, ese pacto lo podemos dejar para nosotros si lo queremos. Yo conozco gente que hace un pacto con el Señor privado y luego llama a la hermana y dice, no le digas a nadie, pero he hecho un pacto con el Señor. Entonces Satanás dice, uy, creo que eso no lo teníamos que haber escuchado. ¿Entiendes? O sea, hay gente que hace pacto privado con el Señor y luego van al pastor y dicen, el pastor ha hecho un pacto privado con el Señor. Pues ya deja de ser privado. Might as well decir ya todo, ¿me entiendes? Entonces, un pacto privado, si es algo especial entre usted y el Señor, se puede mantener así y que el Señor ya respete. Pero por lo demás, que el enemigo escuche nuestras oraciones. Porque cuando los ángeles de Jehová vayan alrededor de la persona que usted ha orado, por la que usted ha orado, y el enemigo le dice, ¿y tú qué haces aquí? El ángel se va a reír. ¡Qué funny! ¡Qué gracioso! ¿Qué hago yo aquí? Te lo tengo que decir, no la has escuchado a ella. Si te lo ha dicho bien clarito. ¿Entiendes? O sea, si todo está calladito, igual el ángel le tiene que dar explicaciones. Pero si uno ya ha pedido por esa persona, el ángel va a decir, no me hagas perder el tiempo. Si ella ya ha orado, tú la has escuchado. ¿No entiendes? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, acá primero. Yo siempre he orado por mis hijos, para que regresen al Evangelio y también por los hijos de ellos. Ya, ok. Por los hijos. La Biblia nos dice que si nosotros hemos sido redimidos por la sangre, no solo somos nosotros los que hemos sido puestos en el monte de las bendiciones, sino nuestra descendencia. Nuestra descendencia.
Isaías 49, 25, por eso es importante recordar las promesas. 49, 25 dice que contendré contra aquellos que contienden contra ti y salvaré a tus hijos. Esa es la palabra del Señor, salvaré a tus hijos. Entonces, yo ya he clamado esa promesa, ¿ok? Ya he clamado esa promesa. Entonces, yo oro por mis hijos de esta manera. Gracias, Señor, por la sangre sobre mis hijos. Gracias, Señor, por el Espíritu sobre mis hijos. Y gracias por los ángeles sobre mis hijos. Y gracias porque mis hijos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque lo has dicho tú. Entonces, la gente, déjeme ponerle un ejemplo. Un ejemplo. Llegó a la iglesia un hombre que ha ayudado mucho en la obra allá en Australia para poner comunicaciones de radio, de la radio adventista alrededor de Australia. Tenemos ahora como 150 licencias y cuando él entró en la iglesia había 100 licencias y creo que de esas 50 nuevas él habrá comprado de su propio bolsillo 25. ¿Ok? Licencias de radio. Se llama Faith FM y cada vez estamos teniendo más programaciones locales allá en Australia. Pero él creció en una iglesia, en una familia adventista. Se fue de Nueva Zelanda a Australia como granjero para hacerse rico en la industria de la leche. Se hizo rico, pero no quiso saber nada más de Dios. En muy poquito tiempo, el papá se le puso enfermo, la mamá se puso enfermo, y para el tiempo que le dio a él a organizar todo y regresar a Nueva Zelanda, fue a enterrarlos a los dos. Y cuando fue a enterrarlos a los dos, él cuenta que él vio en sus hermanas una paz que él no tenía. Estaba con el alcohol, con tal, millonario, pero el trabajo era su Dios, etc. Entonces ella vio en sus hermanas una paz que él no tenía. Entonces él regresó a Australia y como medio rebeldía con Dios empezó a limpiar la casa de un montón de cosas y dio con una Biblia que le había dado su mamá a la edad de 8 años o 9 años. Y no la tiró, no porque era la Biblia, sino porque habían las palabras de su mamá, como recuerdo de su mamá. Pero decía que si su esposa encontraba la Biblia, su esposa le iba a causar problemas, así que decidió poner la Biblia en el armario donde guarda la escopeta, en la granja, porque sabe que a la esposa no le gustaba mirar allá. Se mete en el tractor en la época en la que desiega para coger toda la hierba para luego alimentar a las vacas en invierno. Y él va a escuchar el cricket. El cricket es como el béisbol, pero más aburrido. Uno tiene que ser Eso no es aburrido. No, he dicho el cricket es como el béisbol, pero más aburrido. El cricket es más aburrido que el béisbol. Es lo que se entiende. El béisbol no es aburrido. Entonces no me han entendido. El cricket es aburrido. Más que el béisbol. Ok. Vamos allá. Entonces, él está y él sabe que en el canal 4 está la emisora nacional y el cricket va a aparecer. El cricket, imagínense, uno en el cricket puede estar jugando al cricket hasta 6 horas. Entonces, le da el botón y aparece una persona hablando. Entonces dice, oh, ok, estará en la publicidad o algo así porque no está el cricket. Y era una persona que estaba hablando de la Biblia y dice, wow, le van a cortar rapidito porque está en la emisora nacional, le van a cortar rapidito. Y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando. Era Doug Batchelor, a través de Faith FM. Entonces, claro, él está en el tractor 8 horas, para arriba y para abajo, cortando la hierba. Y escuchando a Doug Batchelor y toda esta gente. Entonces, qué raro. Va al día siguiente, se monta en el tractor, va a escuchar el cricket, pone el número 4, ¡pum! Y otra vez programa religioso. Y como él era adventista, muchas cosas le sonaban. Y dice, claro. Y luego aparece Doug Batchelor con un programa de preguntas y respuestas. Entonces, un montón de preguntas que él tenía, al día siguiente se montaba en el tractor y Doug Batchelor se las iba contestando. Llegó un día a la casa y su esposa le estaba esperando con 2 maletas de ella y lo dejó. Lo abandonó. Entonces él se fue a la iglesia, se bautizó y a raíz de entonces no ha mirado para atrás. En la iglesia estaba dando su testimonio, cómo escuchó
como escuchó del Señor acerca de la emisora que se supone que tenía que ser del cricket, y él estaba seguro, el número 4 del cricket. Y ahí hay un miembro de iglesia que es mecánico de tractores, confesó que cuando él le llevó a hacer el servicio de tractor, le cambió la emisora. Le cambió la emisora. Entonces, él le daba el 4, claro. Estoy seguro que era el 4. Le daba el 4, pero lo había reprogramado para que escuchara el Evangelio. En mi iglesia llegó un pastor a predicar y nos dijo lo siguiente. Yo le conté la historia de Andrew. Él se llama Andrew. Y le conté la historia de Andrew. Y el pastor, con lágrimas en los ojos, me decía: ¿sabe que yo fui pastor en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda había un matrimonio ya viejito, súper dedicado al Señor. Y siempre que él iba a visitar, decían: siempre oramos por un hijo pródigo nuestro que está en Australia. Está ahí haciéndose rico con la leche y con la industria lechera. Ese matrimonio murió y el hijo seguía pródigo. ¿Entienden? Ese matrimonio murió y no vieron lo que el hijo Andrew es ahora, que está dando de su dinero, de sus riquezas, para que el Evangelio vaya por todos los lados. El Señor le ha dado una mujer del Señor, y is on fire. Pero sus padres nunca lo vieron. ¿Entienden? Sus padres nunca lo vieron. Entonces, ¿con qué voy a morir yo? Gracias, Señor, porque tú contendrás contra aquellos que contengan contra nosotros y salvarás a mis hijos. Aunque en ese momento mis hijos estén todos en el mundo, yo me muero con la palabra de Dios. ¿Entienden? Porque yo no sé lo que el Señor va a hacer. Al fin y al cabo, a nosotros como padres nos importa que nuestros hijos caminen por los caminos del Señor. Pero si en el último párrafo del libro de mi hijo, de mis hijos y de mis hijas, en el último párrafo, mi hijo o mis hijos o mis hijas han escrito todo su libro y hay calamidades por todos los lados, pero si en el último párrafo de la última página, del último capítulo del libro de su vida, todos ellos hacen esto: Señor, tú le escribes la última. Si escribe Dios las últimas 2 frases del libro de mi hijo o de mis hijas, ¿es suficiente o no? Amén. Eso es lo que a mí me interesa. El Señor me dice: tú mira al final del libro. Ok, imagínense algo. A mí no me gusta mucho hablar mucho de películas, pero hubo una película muy famosa que era el Titanic. Ok, el Titanic. La gente iba a ver el Titanic sabiendo que el Titanic en la película se iba a hundir. Ok, imagínense, usted ve la primera vez la película. No la estoy recomendando, ¿ok? Pero por favor cojan el argumento, no que estoy promoviendo Hollywood, ¿ok? Y usted está ahí: ay. Para la segunda vez que lo ve, invita a unos amigos que no lo han visto nunca, y los amigos están: ay, que se hunde. Y usted está: ¿por qué? Porque usted ya sabe el final de la película. Usted ya sabe el final de la película. El Señor nos ha dado a nosotros padres. Si nosotros estamos bajo la sangre de Cristo, nos ha dado el final de la película de nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestros hijos por aquí, por allá, por aquí, por allá, y ay, que dice: ay, qué loco, ay, de todo, el Señor nos está diciendo: tranquilo, si yo ya te he dicho el final de la película. Contendré contra aquellos que contienen contra ti y contra tu semilla, y salvaré a tus hijos. ¿Entienden? Eso significa estar confiado en las promesas del Señor. Por eso dice el Señor: no dejes que nadie te robe lo que es tuyo, que es la paz en Cristo. Tenemos que entender eso, que nuestros hijos se van a golpear. Yo a mi hijo, con mi hijo mayor, he sido súper duro, pero le digo la verdad, a mí se me ha olvidado cómo era yo. Se me ha olvidado totalmente. No es hasta que mi mamá va a Australia. Recuerdo hace 2-3 años que fue a Australia. Mi hijo tendría como 15 años. Si nos levantamos de la mesa y él se está yendo, iba a coger la bicicleta, como vimos en una granja, y se iba por ahí. Entonces dije: Nicolás, te toca los platos. ¿Ah?
Mi mamá le da un ataque de risa a mi mamá y le digo, ¿y tú de qué te ríes? Y mi mamá dice, los ojos de la venganza. Y digo, ¿cómo? Ya. Entonces, claro, mis hijos se paran todos y cuenta, abuela. Cuenta, abuela. Se nos olvida a veces cómo éramos nosotros, ¿ok? O por lo menos yo, ¿ok? Se nos olvida. ¿Y cómo era yo y dónde me ha traído el Señor? Tenemos que tener confianza que el Señor es poderoso para salvar. Entonces yo pido por mis hijos reconociendo esa promesa. O sea, yo no pido por mis hijos, sino yo, gracias Señor por la sangre sobre mis hijos. Porque yo ya he clamado la sangre, ahora es gracias. A no ser que sea algo especial, que mi hijo tiene que tomar una decisión. Si es una petición nueva o añadida, entonces yo, una petición nueva o añadida, sí. Pero la sangre de Cristo ya la he clamado por mis hijos. Entonces, gracias por la sangre sobre ellos, gracias porque vas a salvar a mis hijos, gracias porque estás trabajando tal, etcétera. Estoy clamando sus promesas, estoy haciendo que sus promesas sean verdaderas. Y su palabra recogerá aquello por lo que la palabra se enviará.